Caso 10, nubes y lluvia. Bueno, la convección es una de las tres formas de transferencia de calor. Se caracteriza porque se produce por un medio de un fluido, que puede ser líquido o gas, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. En el proceso de convección, la masa de aire tiende a dilatarse, lo que reduce su densidad. Lo que pasa es que esta expansión de la masa de aire genera una situación en que la presión en la parte superior es menor que en la parte inferior. Una vez que se reduce la densidad, existe fuerza de sustentación que genera una velocidad de ascenso. Esta velocidad la calculamos primero obteniendo el valor de estas dos densidades y con estas otras variables, y en esta ecuación vamos a obtener el valor que tiene la velocidad de ascenso de la masa en convección. Bueno, esta fuerza de sustentación, como va ascendiendo, con la altura se va reduciendo hasta el punto en que las densidades dentro y fuera de la masa en convección son iguales, ya no supera la gravedad y la fuerza de sustentación es nula. Aquí la masa deja de ascender. Esto explica por qué las masas están regidas por un límite de ascenso. Y esto también lo podemos calcular. Vamos a obtener el techo superior de la nube que me dio ese valor. Luego lo reemplazamos acá y vamos a saber la presión que se ejerce a esa altura también. Bueno, el piso inferior se forma cuando la masa al ascender se ha enfriado, de modo que la presión de vapor de agua saturado se reduce hasta que coincide con la presión de vapor de agua existente. En este momento se inicia el proceso de condensación, haciéndose que la nube se vuelva visible. Primero vamos a calcular la presión que existe la presión en altura que se satura el aire de nube, y con este valor lo reemplazamos acá y vamos a obtener la altura que tiene el techo inferior de la nube. Bueno, aquí el aire pasa el borde inferior de la nube y empieza a condensarse hasta que alcanza la altura máxima de la nube. Aquí vamos a calcular los moles y la presión de vapor de agua en el borde inferior y superior, y luego vamos a tener la diferencia de moles de vapor de agua condensado con esta ecuación, y esa nos va a servir para luego calcular la concentración de vapor de agua condensado. Bueno, aquí ocurre que se van adhiriendo moléculas a las gotas hasta que éstas lleguen a tener un tamaño específico y tienden a caer, generando una corriente laminar que genera una fuerza de resistencia que es proporcional a la velocidad de caída y el radio de la gota. También podemos calcular el tiempo que va a demorar formarse una gota, que vemos que es muy pequeño, mucho menor a 1 segundo. Y finalmente tenemos la lluvia. Bueno, la neblina aquí se va a generar cuando las gotas de agua en la atmósfera tengan un radio de este valor y una velocidad muy baja. Por ejemplo, una gota de neblina solo recorre 2 metros en una hora, y la lluvia se va a formar cuando el radio sea de este valor. Podemos calcular el radio de la gota de lluvia y la velocidad con estas variables, y estas tres variables nos van a servir para calcular el radio de la gota de la lluvia, y estos dos nos van a servir para calcular la velocidad de la caída de las gotas respecto al suelo.